y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, continuamos con el estudio acerca de lo que son los dones del Espíritu. Este es nuestro tercer estudio. En esta ocasión vamos a tratar el tópico de cómo se deben ver los dones del Espíritu. ¿Okay? Cómo se deben ver los dones del Espíritu. Ok, en primer lugar, como una manifestación espiritual y sobrenatural. Debemos estar claros, esto es determinante. Debemos estar claros que en las manifestaciones de los dones no participan las emociones, ni los sentidos físicos, ni el esfuerzo humano. Los dones no se manifiestan dependiendo de lo que siento o percibo a través de los sentidos. Tampoco guarda relación con el conocimiento humano. Es una intervención sobrenatural. La operación de un don es una intervención sobrenatural que pertenece al mundo espiritual. Es la inspiración e intuición del Espíritu Santo al espíritu del hombre y que es dirigida soberanamente por él. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de los dones. Esto nunca se nos olvide. El Espíritu Santo es la fuente de los dones. Los creyentes, nosotros somos los receptores y canales por donde fluyen y se manifiestan los dones del Espíritu. O sea que cuando un don se manifiesta en una persona por el Espíritu, es algo desconocido para quien lo recibe. O sea que el receptor, en este caso que somos nosotros como creyentes, el receptor de los dones no puede forzar la manifestación de ningún don a su propio capricho y a su propio beneficio. O sea, el creyente no tiene la autoridad ni la capacidad de forzar una manifestación o inventarse la manifestación de un don. Porque los dones se deben ver como una manifestación espiritual y sobrenatural y que todo depende de la necesidad y de la voluntad del Espíritu. O sea, el hombre en este caso es un receptor y él tiene que estar a la espera, a la percepción de que el Espíritu Santo en cualquier momento lo pueda usar con un don espiritual. Pero no tiene nada que ver, no es algo donde el hombre a su merced, a su propio capricho se va a inventar la manifestación de un don. Esto es una manifestación netamente espiritual y sobrenatural. De la segunda forma como un don se puede ver o se debe ver es como auxiliares de Dios para la iglesia. Oído, como auxiliares de Dios para la iglesia. O sea que la manifestación de un don o varios dones, ya sea en la iglesia colectivamente hablando o en un creyente en forma individual, vienen algunas veces con el fin de prestar auxilio en un área determinada por falta de conocimiento en relación a la voluntad determinada por Dios en la comprensión de la palabra. O sea, existen dos formas de discernir. Para darte un ejemplo, existen dos formas de discernir. Una por el don espiritual y la otra a través del conocimiento de la palabra. O sea, si analizamos el capítulo 5 del verso 11 al 14 de los Hebreos, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, el escritor expresa que a través del conocimiento de la palabra se puede discernir y comprender la verdad de Dios registrada en su palabra. El texto dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Si hacemos un análisis de lo que acabamos de leer, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, nos podemos percatar que el tema que viene desarrollándose en relación al sumo sacerdocio de Jesús, comparado con el de Melquisedec, los hebreos, por el poco conocimiento que tenían de la palabra, no sabían distinguir, analizar o juzgar, que implica el discernir. No sabían distinguir, analizar o juzgar, es decir, discernir la verdad relacionada con el sacerdocio eterno en la persona de Jesús. El escritor estaba en lo correcto en el tema que viene desarrollando al decir que no se puede discernir sin tener conocimiento de la verdad. Entonces, el escritor dice que el alimento sólido, que esta es la palabra de revelación, una palabra que está revelada y que se te es iluminada, es para quienes han alcanzado madurez, para los que por el uso, ese término uso es el escudriñar en la vivencia de la palabra, después de escudriñarla, de tener una iluminación, de una revelación de lo que está escrito, y en la vivencia de eso que se te iluminó, de lo que está revelado, de lo que se inspiró, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, si analizamos en la versión bíblica de Jerusalén, Nueva Versión Internacional, interlineal griego de Francisco La Cueva, el término sentido está relacionado con la intuición espiritual, la percepción interna, más no con los sentidos físicos, porque el término está en plural, para los que tienen los sentidos, y el texto en la versión bíblica de Jerusalén, la Nueva Versión Internacional, de Francisco La Cueva, el término sentidos está en singular, no en plural. Dice para los que tienen el sentido. Esta es la percepción espiritual, la intuición espiritual, que tiene que ver con el captar, el percibir, el entender, la administración del Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra. Entonces, aceptando esta verdad, según estas versiones, el escritor afirma que a causa del conocimiento de la palabra, oigas esto, y la vivencia de ellas, formando un carácter y caminando en esto, es posible adquirir la capacidad para discernir. O sea que el don del discernimiento, el cual opera por el Espíritu, según primera carta a Corintios 12:10, tiene su operación en resultados en la mayoría de los casos como consecuencia de la inmadurez por el escaso nivel de conocimiento y la poca vivencia de la palabra. Y por causa de ello no se puede discernir, juzgar, analizar las cosas ni las circunstancias. Este es un ejemplo claro para entender que los dones del Espíritu Santo en algunos casos operan como auxiliar. El otro ejemplo que tenemos de los dones como auxiliares es el don de fe. Ahora, la fe como fruto y como don en sustancias y naturaleza son iguales, pero diferentes en operaciones. Yo escuché a una persona decir: en esta mañana quiero hablar de las feces de Dios. No hay feces de Dios, la fe es una. Una cosa es la fe como don, otra cosa es la fe como fruto, y otra cosa es la fe que imparte la palabra para la aceptación del plan de salvación, que es lo que produce la predicación del Evangelio
la buena nueva de salvación a los que no se han convertido, a los que no han aceptado el plan de salvación. Pero no son tres fees, es una fe en diferentes manifestaciones. Entonces, la fe como fruto y la fe como don en sustancias y naturaleza son iguales, pero diferentes en operaciones. O sea que la fe es algo natural en Dios y como fruto del Espíritu es atribuida al creyente por el nuevo nacimiento. Los dones son producto de la morada del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, la fe es algo natural en Dios y como fruto, oído, la fe como fruto, eso que aparece en Gálatas 5:16 de adelante. Digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu es contra la carne, y otros se ponen entre sí para que no hagan lo que quisiere. Mas el fruto, no el carácter, los resultados, lo que el Espíritu Santo de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea que la fe está entre el carácter del Espíritu que está depositada en el creyente por el nuevo nacimiento. Entonces, la fe es algo natural en Dios y como fruto del Espíritu es atribuida al creyente por el nuevo nacimiento. Los dones son productos, los dones en contraste al fruto, los dones son producto de la morada del Espíritu Santo. Ahora, si en un momento determinado Dios quisiera producir un milagro o sanidad a través de mí o de cualquier creyente, y al ver que la fe que está en mí o en ese creyente como fruto no se ha desarrollado por el conocimiento de la palabra y por ende no es suficiente para realizar dicha operación por ignorar su palabra, reitero o repito, por ignorar su palabra, Dios a través del Espíritu Santo inyecta fe a mi espíritu mediante el don espiritual para alcanzar el objetivo y de esta forma auxiliar a mi espíritu en la fe. O sea, el don de fe es aquello que en el momento tú sabes que si intervienes y oras y lo haces, Dios va a obrar. Yo no sé, hay algo en mí, una seguridad, hermano. Yo no soy una persona de tanta fe, ni soy fácil para creer, pero yo creo que Dios en este momento, si yo oro, esa persona se va a sanar, ese muerto va a resucitar. Esa es la intervención de Dios con el don de fe para fortalecer la fe, para fortalecer la fe que en mí hay como fruto. Y Dios producir el milagro. Pero observe que el don de fe vino como auxiliar, para auxiliar el fruto que no ha sido desarrollado porque no hay conocimiento de la palabra. Tenemos otro ejemplo, lo tenemos en el don de lengua, cuando se manifiesta el don aunado a la interpretación, no a la traducción, que ya voy a explicar eso. A la interpretación es igual a profecía. Cuando estos dones se manifiestan, el don de lengua y de interpretación, en unidad, en un gran porcentaje se da por la ausencia del oficio del profeta, porque lengua e interpretación es igual a profecía. Entonces, al estar la ausencia del oficio del profeta, pues Dios tiene que operar en el don de lengua y operar en el de interpretación por el Espíritu del receptor, que es el creyente, para expresar o presentar una palabra de profecía. Entonces, según estos ejemplos que nosotros acabamos de presentar, quedan determinados que los dones del Espíritu operan como auxiliares. Nunca se debe medir. Ahora, nunca se debe medir el nivel o madurez espiritual de una persona por la manifestación de un don, porque tal manifestación puede ser producto de su inmadurez para percibir, captar, entender las cosas en el mundo espiritual, por el poco conocimiento que tiene de la palabra y la poca vivencia en ella. No hay formación de carácter, no se puede entender las cosas del espíritu, no puede tener una percepción espiritual, no puede tener una intuición espiritual, porque prácticamente es una persona que vive por los sentidos, es sensual, es almática, es carnal. Por eso es que si a mí me ponen a escoger entre un creyente que tenga dones y uno que tenga fruto, me quedo con el que tiene fruto. Porque los dones del espíritu pueden ser imitados por el diablo, por el mal, pero el fruto del espíritu nunca podrá ser imitado, ni el diablo ni el mal te va a instar a que tú te muevas en el fruto del espíritu. Ahora, mire esta verdad que yo sé que le va a sacudir.
El escuchar la voz audible de Dios se da por causa de inmadurez. Cuando Dios tiene que tratar con el creyente a través de la voz audible, que es lo que se conoce como la logión, igual decir el oráculo de Dios, se da por causa de que el creyente no tiene el sentido o el oído espiritual desarrollado. Que en la dispensación pasada, en tiempo de los patriarcas, profetas, jueces, reyes, sacerdotes, Dios se tenía que valer de los sentidos físicos para poder transmitir un mensaje. Se valió de baillones, relámpagos, truenos, columnas de humo, columnas de fuego, el tumín y urín, teofanías de ángeles, zarzas ardiendo, animales hablando, y para ustedes contar. Todo esto lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en el Antiguo Testamento no tenía el Espíritu de Dios morando en él. El Espíritu de Dios venía y se iba, no se quedaba, no había hecho del hombre su morada. El hombre no tenía justicia ni tenía la vida eterna de Dios. El Espíritu no podía morar en él. Entonces, el que un creyente en esta dispensación, que tiene la justicia, que tiene la vida, que tiene el Espíritu, que esté en primado del Espíritu Santo de Dios, le esté pidiendo a Dios pruebitas, le esté pidiendo a Dios vellones para ver si es la voluntad de Dios el hacer o el no hacer, ese es un instinto de carnalidad, de sensualidad. Eso es un creyente almático, sensual y carnal, y que corre el riesgo de que le esté pidiendo a Dios señales que no se ajustan a la forma de Dios hablar en este tiempo, y le esté pidiendo a Dios señales. Se corre el riesgo de que el diablo se pueda meter en ese terreno, porque él trabaja a través de los sentidos físicos, ¿ya? Y puede haber una confusión total en lo que ese creyente le está pidiendo a Dios, y se puede dar una manifestación diabólica, una presencia satánica, y el creyente, creyendo que es Dios, porque no tiene conocimiento de esta verdad, que Dios en este tiempo no está trabajando a través de los sentidos, o no quisiera hacerlo a través de los sentidos. Porque el que Dios hable audiblemente a un 10, 15 o 20% de los creyentes en la iglesia es porque Dios quiere hacerlo. Esa es cuestión de Dios. Ese es el placer de él, esa es la voluntad de Dios. Pero no es un denominador común. No es algo que se da en el 80% de las manifestaciones o del trato de Dios con la iglesia. Es algo fortuito, casual. Entonces, cuando yo le digo a Dios, Señor, si esto es tuyo, que se apague la luz, fácilmente, ¿cómo Satanás puede entrar en el mundo ya de los sentidos y hacer que la luz se apague para que tú te confundas, tomes una decisión en lo que Dios no quiere que hagas y te estrelles y fracases? Porque Dios no trabaja de esa forma. Es como cuando Dios tiene que dormir a una persona para poder hablar a través del sueño. El sueño es un tipo de visión. Cuando Dios tiene que dormir a una persona para poder hablar a través del sueño, es tan terca, tan obstinada, tan sensual, tan almática y tan carnal, que tiene que dormirla para poderle hablar. Es una cosa impresionante. Entonces, los dones del Espíritu se tienen que ver, o se deben ver como auxiliares. No necesariamente porque Dios te usa a través de un don es porque eres muy espiritual. Puede ser el nivel de carnalidad que está llevando a Dios a usarte a través de un don, porque no tienes el oído espiritual desarrollado para entender las cosas de Dios en el Espíritu. Pablo dijo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un creyente que vive en la carne, ¿ya? Que con todo y que tiene la justicia de Dios, tiene la vida de Dios, tiene el Espíritu de Dios, está impregnado del Espíritu Santo, pero vive en la carne, nunca podrá sintonizar al Espíritu de Dios. Jamás podrá entender la voz del Espíritu, porque Pablo dijo acomodando lo espiritual al espiritual, y en una vida carnal yo no puedo sintonizar al Espíritu, jamás lo puedo hacer. Los dones del Espíritu también lo podemos ver como armas espirituales, ¿ya? Una arma espiritual. Este tópico lo desarrollamos con mayor precisión en el estudio de lo que es el conflicto entre dos reinos. Cuando desarrollamos conflicto entre dos reinos, es un tópico, un tema o una materia que voy a dar, que voy a presentar por la web, por la internet. Pues vamos a hablar y desarrollamos un poquito esto. ¿Por qué? Porque el maestro Briceño dice que los dones espirituales operan como armas. Eso lo vamos a desarrollar en el tópico de conflicto entre dos reinos. Y los dones espirituales se pueden ver como elementos de cooperación. Más adelante se tratará
vamos a desarrollar y analizando cada uno de los dones, podremos entender por qué se deben ver como armas espirituales y elementos de cooperación. Pero más adelante vamos a tocar un poquito de eso. Los dones son del Espíritu, no de la iglesia. Oído con esto. Los dones son del Espíritu, no de la iglesia. Los dones no son propiedad de la iglesia, como muchos en sus manifestaciones lo han dado a entender. Repito, los dones no son propiedad de la iglesia, como muchos en sus manifestaciones lo han dado a entender. Ellos se manifiestan en la iglesia según la necesidad o demanda que haya. Los dones no son un artefacto eléctrico que podemos encender o apagar a conveniencia o voluntad propia. Ellos vienen y se manifiestan por voluntad del Espíritu, según primera carta a Corintios 12:11. Él, quien el Espíritu, es quien tiene la decisión y determinación absoluta de manifestarlo, ya que el Espíritu Santo no lo manipula ni lo controla nadie. ¿Ya? Él es absoluto en sus acciones, es único en sus acciones. Él no recibe consejo de nadie, ni acepta la opinión de nadie. Él es Dios. Pablo identifica un don espiritual como una habilidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo a una persona, no como la exaltación de una habilidad natural. Vuelvo a repetir, Pablo identifica un don espiritual como una habilidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo a una persona o al creyente, no como la exaltación de una habilidad humana. Así, cada don es una manifestación del Espíritu. Esto es una evidencia visible de su actividad. El Espíritu Santo derrama sus dones según su voluntad, de acuerdo con la ocasión, desde el punto de vista divino. Nunca se puede olvidar esa gran verdad. Repito, el Espíritu Santo derrama y manifiesta sus dones según su voluntad, de acuerdo con la ocasión, desde el punto de vista divino, no humano. ¿Ok? Eso está escrito en primera carta a Corintios, el capítulo 12, del verso 8 al 11. Cito, dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, oído por el Espíritu, esto no me lo invento yo, palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. Esto es según el mismo Espíritu, no según yo. A otros fe por el mismo Espíritu, observa el término, por el mismo Espíritu, según el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros al hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero tenemos que estar claros, dice Pablo, oído lo voy a decir, tenemos que estar claros, todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu quien las hace, el Espíritu como la fuente de los dones, en el creyente como el receptor de los dones. Todas estas cosas las hace uno y es el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ese término repartiendo a cada uno en particular como Él quiere tiene que ver con la manifestación que se da de acuerdo a la necesidad que se presente. Que más adelante voy a explicar un poquito mejor eso, ¿ok? Ahora, los dones espirituales tampoco puedo manejarlos según mi deseo o decisión, ni son producto de mis emociones. Es algo sobrenatural del mundo espiritual y solo pueden ser manifestados por la decisión y determinación del Espíritu. O sea, cuando analicemos los propósitos de los dones, cuando analicemos el propósito de los dones, nos daremos cuenta cómo siempre debe haber un motivo o necesidad para que el Espíritu manifieste un don. Si no hay un motivo y hay una necesidad, no hay una manifestación de un don. Existe una excepción con el don de lengua cuando se manifiesta para devoción, es decir, para adoración, oración y alabanza. Pero se debe tomar en cuenta que dicha manifestación se hace en lo personal, en un estado de privacidad e intimidad,
cuando expliquemos la manifestación del don de lengua, daremos mejor detalle de esto. Pero yo no puedo inventarme la manifestación de un don cuando yo quiera y donde yo lo quiera, porque eso tiene que ver con el motivo y la necesidad que haya según el Espíritu determine. ¿Ya? Otro de los aspectos en los que debemos estar claros es de ciertos creyentes quienes se creen dueños y amos absolutos de un don espiritual. Una de las ideas que más ha prevalecido en nuestras congregaciones es que Dios en forma permanente da uno o varios dones a determinadas personas, las cuales se transforman oficialmente en los únicos que hablan en lengua o interpretan o sanan. Quienes asumen esta posición se apoyan en el texto que dice, porque a este es dada palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, que eso está escrito en primera carta a Corintios, capítulo 2, verso 8. Sin percatarse, que no entienden el lenguaje de Pablo, el mensaje de Pablo, sin percatarse que este capítulo relata la alternativa de una reunión de iglesias durante la cual el Espíritu Santo está inspirando a una y a otros para manifestar sus variados dones. No significa, estamos hablando de una reunión de iglesia, no significa que un individuo en particular recibe uno o más dones que son únicas y exclusivamente de él. Lo que sí es cierto es que quien haya recibido el Espíritu Santo recibe todos los dones porque Él es el Señor de los dones. Como dijo una persona, maestro, ¿cuántos dones tiene usted? Yo los tengo todos porque Él es el Señor de los dones. Ahora, en mí se manifiestan los dones de acuerdo a la necesidad y a la intervención del Espíritu y al motivo del Espíritu. Entonces, no me debo apropiar de un don, algo así como yo. No, el hermano Juan de los Palotes habla en lengua, pero la hermana Petra es la que interpreta. El hermano Juan está hablando en lengua, ¿está la hermana Petra aquí? No, no está, vaya, búscala porque interpreta, porque si no nadie puede interpretar. Porque el dueño del don de interpretación es la hermana Petra, y el dueño del don de lengua es el hermano Juan de los Palotes. No, a cualquiera Dios puede usar por el Espíritu para interpretar esa lengua, aunque no esté la hermana Petra. Pero ¿por qué a menudo utiliza más la hermana Petra? Porque es la hermana Petra la que aprendió a desarrollar ese don y entender ese don. Es otra cosa. Ahora, esto nos muestra la posibilidad de que un creyente en quien mora el Espíritu Santo posee todos los dones, ya que estos son inherentes en el Espíritu. Pero no debemos olvidar que los dones han de manifestarse de acuerdo a su voluntad y según sea la necesidad. Esto lo presenta primera carta a Corintios capítulo 12, verso 11 en adelante. Otra de las verdades que nosotros debemos conocer en relación a los dones espirituales es que, maestro, ¿son los dones para estos tiempos? Es una pregunta, ¿son los dones para estos tiempos? Porque sí, hay organizaciones casi completas que niegan la manifestación de los dones para estos tiempos. Ya no existe. Ellos tienen sus razones en textos que están muy mal aplicados, tergiversados y sacados de sentido del lenguaje de lo que en sí Pablo quiso expresar. Entonces, para responder a esta interrogante, debemos analizar en primer lugar el propósito de los dones, los cuales son para edificar, exhortar, consolar, perfeccionar, confortar y conformar. Ahora, para que los dones dejen de tener vigencia y dejen de funcionar, la iglesia debe alcanzar en su totalidad dichas propiedades. Según el apóstol Pablo, los dones dejarán de tener función cuando venga lo perfecto. Ahora, ¿qué es lo perfecto? Según lo que Pablo viene tratando en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, versos 8 al 10. ¿Qué es lo perfecto? Otros alegan, que ya lo voy a explicar, otros alegan que los dones del Espíritu no tienen su función para estos tiempos y afirmando su doctrina o afirmando su creencia y su doctrina en un pasaje que utilizan comúnmente como texto de prueba. Vamos a analizar ese pasaje. Eso está en primera carta Corintios 13, 8, 10. Dice, el amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más, cuando venga lo perfecto, lo que es perfecto, cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Esto lo que es en parte es lo imperfecto, lo que no está claro. Ahora,
Solamente un vistazo a las escrituras del texto que acabamos de leer, del pasaje que acabamos de leer, solamente un vistazo a las escrituras nos muestran que el periodo del cual hace referencia el pasaje no es de esta época, sino a la que está por venir. Una persona, por muy indocta que sea, sabe por lógico que lo perfecto aún no ha llegado. Pablo dice que cuando venga la etapa del pleno conocimiento, donde veremos las cosas tal como son, no como un espejo borroso. Entonces, la etapa de la perfección, a la que Pablo llama lo perfecto, viene siendo el estado de la glorificación de la iglesia, donde no necesitaremos de los dones espirituales. Según lo que presenta, según lo presentado por el apóstol Pablo en el pasaje, aún estamos en la etapa de la niñez. En cuanto al amor y a la perfección, en contraste con los dones, repito, en cuanto al amor y a la perfección, en contraste con los dones, Pablo quiso decir fue: los dones en comparación con el amor son temporales, y los dones en comparación con el estado de perfección son incompletos. Es lo que Pablo quiso decir. Por otra parte, se debe aclarar que lo dicho por Jesús en Mateo 1:13, cuando expresó todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, quiso decir fue que el último profeta que profetizaría bajo la ley acerca del Mesías sería Juan, porque el Hijo de Dios está entre ustedes y el Mesías está entre vosotros, para que tiene que levantarse un profeta a profetizar del Mesías. O sea que el último profeta que profetizó del Mesías y trató con el Mesías fue Juan. Ya no se levantará otro. Pero está hablando de profetas que vinieron profetizando todo relacionado al Hijo de Dios. Ya el último es Juan, porque ya el Hijo de Dios está entre vosotros. Eso es lo que quiere decir, pero no está negando ni caducando la manifestación de un profeta, porque Efesios 4 dice que está establecido. Pablo dice que él constituyó apóstoles, evangelistas, pastores, profetas y maestros. Entonces, con estas expresiones, Jesús no está anulando el oficio o el don espiritual de profeta, porque ya lo digo, lo reitero, lo repito, porque en Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó profeta. ¿Quién? El que dijo que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, que es Jesús, él mismo constituyó profeta. De modo que ahí hay un lenguaje claro que hay que entender, que lo que Jesús quiso decir fue que el último profeta que profetizaría bajo la ley acerca del Mesías sería Juan, porque ya el Mesías está entre ustedes. Eso es lo que Jesús quiso decir allí. ¿Okay? En nuestra próxima clase vamos a hablar acerca de lo que es el propósito de los dones espirituales. ¿Okay? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.